Bien, continuamos en Bitácora Política. Vamos a hablar ahora de economía, porque está en comunicación con nosotros el economista y asesor de la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa, que es Joaquín Lucero. Joaquín, buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa. ¿Cómo le va? Hola Manuel, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿qué pasa si el modelo económico, o qué puede pasarnos a los argentinos, si el modelo económico de Javier Milei se consolida? Un modelo que, por otra parte, pareciera tener, o mejor dicho, más que pareciera, si nos remitimos a los resultados de las últimas elecciones, los de medio término, tiene todavía un fuerte respaldo popular. Esto un poco que mencionabas vos, ¿cuáles son los ganadores y los perdedores en el modelo económico que está en marcha? Un poco para darle un poco de contexto, nosotros lo que hicimos fue utilizar los datos del estimador mensual de actividad económica, que es un indicador adelantado que elabora el INDEC de cómo va a ser el PBI y se publica mes por mes. Entonces, a partir de este dato, lo que nosotros hicimos fue una comparación del nivel de actividad promedio que tuvo cada sector de la economía respecto al 2023. Pero la idea es tener una mirada de más largo plazo de cuáles son las implicancias de que los sectores que mejor performaron sean cuáles son y los sectores que cayeron sean cuáles son. Entonces, para eso también lo que hicimos fue utilizar técnicas de análisis de insumo-producto, que lo que nos permiten ver es la relación intersectorial que existe en la economía y ver qué relevancia tienen desde el punto de vista del empleo que generan y del producto que generan, pero no solamente de forma directa, sino también de forma indirecta. Es decir, qué tanto traccionan el empleo y qué tanto traccionan la producción en el resto de los sectores. De Entonces, este análisis de director regional, Joaquín, ¿quiénes surgen como ganadores y quiénes pierden? bueno, los que surgen como claros ganadores de este modelo son el sector agropecuario, el sector de la minería y los hidrocarburos, el sector financiero y el sector del turismo, hoteles y restaurantes. Eh, y los sectores perdedores del modelo son la construcción, la industria, el comercio y la pesca, son con los sectores que más han caído. Y lo que nosotros detectamos en la estructura productiva económica argentina es que los sectores que más han crecido son los que presentan menores encadenamientos con el resto del entramado productivo. Es decir, son los que menos empleos generan de forma directa y de forma indirecta y los que menos productos generan de forma directa y de forma indirecta. Y por el contrario, los sectores que perdieron en este modelo son los sectores que más traccionan el empleo y más traccionan la actividad productiva. Eh, como mencionaba anteriormente, la minería y el sector hidrocarburífero son, por excelencia, sectores que son traccionados por las exportaciones. Eh, Hay muy buenas perspectivas para la minería y el sector hidrocarburífero para los próximos años y han sido también objeto de una política muy importante del gobierno nacional, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Entonces, existen buenas perspectivas para estos sectores, pero como dijimos, por ahí algunas perspectivas del impacto que puede tener esa buena performance son demasiado optimistas. En algunas declaraciones hemos visto que se llamaba a que la minería cree 1 millón de puestos de trabajo en los próximos años. Nosotros creemos que eso es demasiado optimista, habida cuenta de que la minería representa el 1,4% del empleo en Argentina, pero si consideramos su tracción, el del empleo indirecto, esa participación cae al 0,5%. Entonces, eh, repitiéndome un poco lo que decía antes, los sectores que mejor están performando, los que más están creciendo, son los que menos capacidad tienen para traccionar al resto del entramado productivo. Sí. Joaquín, discúlpeme que lo interrumpa. Yo he leído detenidamente el informe de la consultora de la que usted forma parte, de Vector Regional, y se habla allí de un enclave. Y es bueno primero saber qué es un enclave en términos económicos. Y a renglón seguido le pregunto si ya esos enclaves no están establecidos en la República Argentina. Bueno, una economía de enclave o un sector que se considera como una economía de enclave es un sector que
demanda pocos insumos y bienes de capital del resto de la economía. Se entiende muy fácilmente con un ejemplo. Imaginemos una fábrica de autos que produce autos, camionetas y otro tipo de utilitarios. Esa fábrica produce autos, pero demanda metal, demanda plástico, demanda caucho, demanda vidrio. Entonces, el nivel de actividad de esta economía condiciona a los sectores que la proveen. Entonces, en este caso, el sector automotriz es un sector que demanda muchos insumos de otros sectores de la economía. Si se para ese sector, se paran los sectores que la proveen. Ahora, una economía en clave, como podría ser la minería, como podría ser el sector agropecuario, tienen muchos menos encadenamientos en la estructura productiva, demandan mucho menos eh, insumos y bienes de capital de otros sectores. Por eso es lo que decimos, es que si estos sectores crecen, no traccionan, no derraman ese crecimiento en el resto de la economía. Y esto, como decías vos, es típico del sector agropecuario, que ha sido un sector muy pujante en la Argentina. Lo novedoso de este proceso tiene que ver con las buenas perspectivas que existen para la minería y para los hidrocarburos, que según diversas proyecciones están llamados a ser los sectores que provean un nivel de divisas en algún momento semejante al que provee el campo en la actualidad. En términos económicos, ¿son enclaves, por ejemplo, los puertos que se han establecido a orillas del río Paraná de empresas multinacionales? ¿Es enclave también el extractivismo? Sí, en definitiva, de vuelta lo que digo es que estos sectores no es que no generan actividad económica, sino que estos sectores crezcan no necesariamente implica que vayan a traccionar al resto de la economía. Como decías vos, hay muchas localidades en el interior de muchas provincias que están muy fuertemente comprometidas con el sector agropecuario. Seguramente las provincias cordilleranas van a sentir un impacto en el empleo y en la recaudación fiscal y en el movimiento económico de esas jurisdicciones. Ahora, es difícil de que eso se desparrame al resto de la economía. Una cosa que ha hecho el régimen de incentivo a las grandes inversiones ha sido eliminar cualquier tipo de requerimiento de compra de maquinaria, por ejemplo, o de contrataciones a proveedores locales, o eso se ha visto muy atenuado. Entonces, es muy difícil que ese desempeño exportador o inversor positivo impacte en, por ejemplo, una provincia que no está en esa zona. Esto implica, Joaquín, una pérdida en materia de soberanía territorial, de soberanía económica, en soberanía industrial. Y en realidad depende de de cómo se lo evalúe. Podría haberse hecho una política productiva que traccione mucho más la producción local, que se comprometa más con otros sectores productivos. La realidad es que eso se ha visto atenuado. Yo entiendo de que para que o sea, existen economías en el resto del mundo, como por ejemplo se ha asignado muchas veces a las economías nórdicas, como economías que se han dedicado a los recursos naturales, como el sector petrolero, pero eso ha estado fuertemente anclado en una política industrial de desarrollo de proveedores. Eso no es lo que estamos viendo en esta actualidad. Es decir, no estamos viendo de que haya un proyecto de industrialización alrededor de los recursos naturales, que eso es lo que haría de que una buena performance en estos sectores impacte en la economía toda. Bien. Una última pregunta abusando de su amabilidad y de su tiempo. ¿Esto es cíclico lo que nos pasa con la economía? ¿Es posible que vayamos, no sé, después de este proceso a un keynesianismo, la sociedad cree que puede cambiar el rumbo? Yo creo que lo que está en disputa es un proyecto de desarrollo en la Argentina. No hay un mínimo acuerdo entre las fuerzas que tienen posibilidades de gobierno en la Argentina acerca de cuál tiene que ser el sendero de desarrollo. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿A quién se lo vamos a vender? Inclusive hoy está puesto en duda si es necesario producir determinados tipos de bienes en la Argentina, como son los bienes industriales. Eh, yo creo que hasta que el país no tenga un mínimo acuerdo, no tenga un sendero firme de cuál es
la estrategia para que el país se desarrolle y para que ese desarrollo se vuelque al resto de la economía, va a ser muy difícil que el país logre los niveles de vida de los países a los que nos queremos parecer. De acuerdo. Joaquín, muchas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a usted y a disposición. Adiós. Joaquín Lucero, integrante del grupo o de la consultora Vector Regional y además asesor de la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa, pasó por Bitácora Política. Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0254. Tus mascotas son parte de tu vida. Por eso en Indavi creamos un servicio exclusivo para ellas. Presentamos nuestra división veterinaria, desarrollada especialmente para perros, gatos, esos compañeros fieles que merecen el mejor cuidado. Junto con las veterinarias de Gualeguaychú realizamos estudios precisos y rápidos. Indavi División Veterinaria, Urquiza 934 Gualeguaychú. Más info en indavi.com.ar o consulta con tu veterinario. Indavi, juntos cuidamos lo que más querés. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Si notas que tu vehículo tiene más potencia, es sencillamente porque le pusiste la energía de Gualeguaychú Combustible. Si verdaderamente te importa que tu automotor rinda bien, solo tené en cuenta que tu norte es Gualeguaychú Combustibles. Gualeguaychú Combustibles en Puerto Argentino y Ruta 136. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Acá en Entre Ríos nada nos la baja.
porque siempre es temporada alta. Alta tarde en el río. Mirá una boguita. Bienvenidos al carnaval más pasional del país. Santa Elena se prepara para vivir las noches de carnaval 2026. 17, 24 y 31 de enero. 7 de febrero y feriado de carnaval. Los esperamos para disfrutar y sentir el carnaval de Santa Elena. Acompáñame a conocer el nuevo espacio de Verónica de Naday, ubicado en 25 de mayo 896. Un lugar pensado para vos, con una amplia variedad de marcas para poder elegir, con atención personalizada, tecnología, calidad y propuestas para cada necesidad. Todo esto y mucho más en Verónica de Naday.